Bueno, pues bienvenidas, Pilar, Mirna, Carolina y las y los que se sumen después. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos y este día toca ver el capítulo 6, que por un lado continúa, todo tiene una secuencia, y este capítulo eh, habla especialmente sobre el pecado y la muerte que éste acarrea. Y como muchos libros de Romanos, o capítulos más bien, este capítulo también es bastante rico y van a ver el que sigue, el 7 y ya no digamos el 8. Y bueno, así nos seguiremos. Entonces vamos a continuar y tenemos aquí. Me imagino, díganme si lo ven en buen tamaño o si necesitan que lo ampliemos la letra. ¿Os parece bien? Sí, Ok, sí, está bien. correcto. Entonces empieza este capítulo, tiene dos secciones, una que se llama en esta versión, y en todo caso las otras versiones deben tener nombres muy similares: muertos al pecado, que vienen siendo los versículos 1 al 14, y siervos de la justicia, de los versículos 15 al 23. Y son básicamente esas dos secciones en este capítulo 6 de Romanos. Y empieza diciendo: ¿qué pues diremos? Y para tomarle el hilo, vamos a ver cómo terminó el capítulo 5. Veamos los últimos dos pasajes o versículos del capítulo 5. Terminaba diciendo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es importante entender cómo acabamos para ver cómo se liga este capítulo, porque así empieza: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues de qué? Bueno, pues de lo que se dijo en los versículos anteriores. Entonces, ¿qué se dijo en los versículos anteriores? Retomémoslo. Dice: pero la ley se introdujo, o sea, la ley se introdujo, o sea, Dios nos dio la ley, especialmente por medio de Moisés. Dio unos mandamientos previos, incluso desde Adán, en- o Noé también, pero la ley en forma clara, y plena se dio con Moisés. Los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos más, pero bueno, lo principal serían los 10 mandamientos, que dio al pie, bueno, más bien en el monte. Em, entonces, esa ley se introdujo. ¿Y por qué dice para que el pecado abundase? Porque aunque ya había, por un lado, como habíamos visto en el capítulo 2, una conciencia que como seres semejantes a Dios los humanos tenemos, somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Y también pues había pecado, o sea, pues, la gente hacía mal, en su semejanza a Dios, hacía bien, pues amar a las personas, trabajar, ser honesto, pero también se hacía mal y se hacía bastante mal, tanto así que Dios destruyó el mundo antes de Noé. este, pero ya viendo la ley, clara, explícita, vamos a decir que todavía pues se hizo más manifiesto el pecado, porque ya no había pues
ninguna excusa de ignorancia, que pues no la había por la conciencia, pero pues aún menos con la ley. Entonces, por eso la ley se introdujo para que el pecado abundase. Este, recordemos nada más, vámonos al capítulo 3, versículo eh, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la ley, la justicia, perdón, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Déjenme ver, no, ¿cuál es el que quiero ver? Aquí, no, perdón, es el anterior, este, el 23:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos fuimos unos capítulos atrás y aquí lo dice muy claro, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si la ley te dice no hagas esto y lo haces, bueno, ya no queda ninguna duda de qué no debiste hacer, o si te dice haz algo y no lo haces, bueno, pues queda claro. Entonces, por eso es que se dice, porque, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y bueno, estamos revisando esto para darle contexto y sentido a el inicio del capítulo 6 y lo que sigue. Y dice, mas cuando el pecado abundó, pues sí abundó, sobreabundó la gracia. O sea, no es que nos quedásemos con eso, Dios nos dio gracia sobreabundantemente. Eh, dice el último versículo del capítulo 5, para que así como el pecado reinó para muerte, para eso reina el pecado, y lo vamos a ver más claramente en este capítulo 6, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, así como reina el pecado para muerte, también reina la justicia, la gracia, o más bien la gracia por la justicia. ¿Por qué justicia? Por la que nos da Jesús, nuestro Señor. Bueno, entonces así acabó el capítulo 5. ¿Y cómo empieza? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos sobre lo anterior? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque alguien puede decir, mira, pues entonces el pecado sirve para que la gracia abunde. Pues a lo mejor entonces hay que pecar, porque si pecamos más, va a sobreabundar la gracia. Sería una mala forma de pensar, pero pues habría quien podría decir, pues por aquí lo voy a entender. Y por algo lo escribió Pablo, porque había gente que podría decir, pues entonces vamos a hacer que sobreabunde la gracia, vamos a hacer que abunde el pecado, y pues eso sería una licencia para eso y va a sobreabundar la gracia. Y Pablo contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, espérate, tú moriste al pecado. Y va a elaborar más Pablo sobre eso para entender qué quiere decir eso de morir al pecado. Si lo hicimos, ¿cómo vamos a estar todavía en él? Y me detengo para retomar algo que ya hemos platicado, pero es importante volverlo a recordar y tener claro. ¿Qué es pecado? Pecado es una palabra que hoy día
la vemos como que pues, con grandes tintes religiosos. Y bueno, pues ¿por qué? Porque estamos hablando de pues, religión, específicamente en nuestra religión, que además nosotros no la vemos como pues, una de tantas religiones, sino como la única y creencia válida, que es la creencia en Dios y en nuestro Señor Jesús. Bueno, pero dicho eso, ok, pecado, y pues hay gente que lo ve pues con la connotación negativa, ¿no? Pues pecado, todo es pecado y son como que muy quisquillosos o muy no sé, todo lo ven mal, en fin. Pecado en el original griego, hola Alfred, bienvenido, Gracias, buenas noches. buenas noches, es la palabra llamartia y llamartia, un significado muy simple es no dar en el blanco. Imaginémonos un blanco, por ejemplo, de los que tiran flechas ahí en las Olimpiadas. Sabemos que es un círculo con anillos concéntricos y al centro pues tiene pues lo que sería que más valor tiene, dar en el blanco. Se tienen los máximos puntos si se da en el blanco y en la medida que uno da más cerca del blanco, pues los puntos no son los máximos, pero están cerca de serlo, de ser los máximos, y en la medida que nos alejamos del blanco, pues valen menos puntos. Incluso ya si ni siquiera le das al círculo donde están los anillos, bueno, pues ya peor. Pero ¿qué es eso? Pues es muy sencillo. Hay una forma correcta, buena de hacer las cosas, una forma correcta de tratar a las personas, una forma correcta de hacer un negocio, una forma correcta de hacer algo, este, una forma correcta de decir las cosas, y si nos alejamos de esa forma correcta, es una forma, este, con amor, con consideración a los demás, una forma con verdad, una forma con calidad de hacer las cosas bien, este, en la medida que lo hacemos, damos en el blanco. En la medida en que ya no somos tan amorosos, que somos medio egoístas, que no somos tan honestos, nos vamos alejando del blanco hasta el extremo que pues, de plano actuamos con franca este, perversidad, odio, deshonestidad, este, suciedad, en fin, bueno, entonces estamos muy alejados. Eso es pecado. No es, oye, es que no te pusiste tal prenda o que si la falda debe estar unos centímetros más abajo o que puede ser que tenga su validez en un momento dado, a lo mejor tus intenciones, hacer las cosas, pero el fondo del corazón y lo que hacemos, este, es lo que Dios ve. Dios se fija en lo que realmente tiene más trascendencia, más valor. Y para terminar esto y que tengamos buen contexto, en los tiempos de Jesús estaban los fariseos, una secta que por un lado estudiaba con celo y profundidad la Biblia, muy bien, pero por otro lado eran demasiado rígidos. Y si Dios decía algo, pues ellos veían como ser más, pues no sé, eh, buenos ante Dios.
bueno, si Dios dice esto, pues yo voy a poner todavía más, me voy a ver más estricto, porque pues Dios me va a ver bien. Dios dice, no hagas esto, ok, pero no hagas esto, esto y esto. Entonces se ponían, eh, hay una expresión que es fariseísmo, que es poner todavía las cosas más complicadas, con más trabas. Sí, Alfred. Gracias. Fíjate que en ese tema del fariseísmo, ahorita que lo estás tocando, qué importante para mí. El fariseo siempre lo entiendo como aquel legalista, pero Ujú. aquel legalista que también es muy estricto, pero no así con él. Entonces tenía una falsa percepción. Entonces es muy legalista y va más allá de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí sácame de una duda el mundo. ¿El fariseo es muy legalista con todos, pero no así con él? ¿O es una falsa creencia mía, una falsa apreciación de lo que es el fariseísmo? No, es buena pregunta. Mira, como todo, generalizar es injusto, es malo. Decir todos los fariseos en el pasado eran una bola de hipócritas, legalistas. Eh, no sería correcto generalizar y decir que toda la gente que perteneció a esa facción de los judíos, pues eran de lo peor. Pero sí había muchos muy prominentes que lo hacían, suficientes como para que Jesús en los evangelios, este, los reprendió muy fuertemente, y sí, en un momento dado, por lo menos los más eh, destacados, los líderes más respetados por su facción en su momento, se distinguieron por ser legalistas e hipócritas. Entonces, por esa razón, pues ya se denomina fariseísmo, ¿verdad? El que se sea legalista, que también es otro término que se usa mucho, no necesariamente dices fariseísta, pues dices legalista, el que es legalista, muy rígido, muy estricto, y que también pues tiende a ser hipócrita. Este, y Jesús así los criticó como legalistas y como hipócritas. Entonces, hay que decirlo porque el pecado tiene por un lado connotación negativa para mucha gente porque muchos legalistas ven como pecado muchas cosas que realmente no son importantes para Dios, este, y que son además hipócritas. Eh, y por otro lado, también hay que decirlo, hay gente que el pecado no le gusta, no por los legalistas, sino porque le gusta pecar, ¿verdad? Le gusta la vida eh, demasiado liberal y bueno, pues ya tendrán excusas también para justificarse. Pero bueno, dicho eso, para que ahorita que vamos a hablar, Gracias. sí, Alfred, con gusto y por favor, siéntanse con todísima libertad de hacer cualquier pregunta y comentario. Entonces, este capítulo habla mucho de pecado. Hay otros, y no solamente capítulos, libros, en fin, pero este particularmente. Entonces, para que tengamos eso en contexto y sepamos qué es eso, ese pecado. Bueno, seguimos. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, aquí también vamos a tocar otro tema que puede ser amplio, no lo vamos a agotar, pero sí es importante también dar un contexto. Eh, ¿Qué es ser bautizado en Cristo? Eh, en el contexto del Nuevo Testamento, de los evangelios, de las cartas, el ser bautizado tiene dos partes, una que es la más importante, que es el confesar la fe en Cristo. Este,
Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Dios es el Señor y que Jesús lo levantó, perdón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa confesión verdadera, porque no es nada más de dientes para afuera, sino de corazón, este, eso es ser bautizado en Cristo y lo vamos a ver ahorita más adelante en los versículos, no nos vamos a quedar con lo que yo digo de ninguna manera. En todo caso, lo que yo digo, pues está soportado en la Biblia, ¿no? Yo no digo cosas de opiniones personales. Eh, y la otra parte es una ceremonia de bautismo en agua. Este, eh, en el Nuevo Testamento, si hiciéramos un estudio del bautismo, que lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer ahorita, y eso nos llevaría toda una sesión, está instancias en las que la gente simplemente confesó su fe y ya, y eso era lo más importante, e instancias en las que aparte de confesarse, hizo el ritual de inmersión en agua, que pues como se celebraba en tiempos bíblicos, el bautismo era pues, ir a un río, a un cuerpo de agua, este, te sumergían y pues obviamente salías, si no, pues ahí te morías ahogado. Pero sí te sumergías debajo del nivel del agua. Era como se celebraba el bautismo. Entonces hay esas modalidades que se ven en la Biblia, nos querían hay esta opción y esta otra. Simplemente en algunas instancias simplemente se confesaba esa fe y en otras eran también la ceremonia en agua. Entonces, pues eso quiere decir bautizados en Cristo. Eh, entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo que bautizados en su muerte? Eh, ¿En qué muerte? En la muerte al pecado. Jesús pagó en la cruz y murió este, por los pecados. Ese fue el pecado, perdón, ese fue el pago del pecado. Al nosotros ser bautizados en Él, también nosotros somos muertos en el pecado. ¿En qué sentido? Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, vieja mujer, muere al pecado. Este, y de alguna manera, la ceremonia del agua, de sumergirse y emerger del agua, simboliza eso, este, que pues mueres, te sumerges, pero vuelves a salir porque también nosotros resucitaremos como Jesús resucitó. Y esto pues lo vamos a ver ahorita en este capítulo. Sigue, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, pues es justamente eso. Este, nosotros somos sepultados con Jesús para muerte por el bautismo, o sea, por esa ceremonia, pero más que la ceremonia es por tu confesión de fe, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros al emerger del agua, también nosotros andamos en vida nueva. Y aquí da una cita, está esto, Colosenses 2:12, que es una carta que escribió Pablo eh, a los creyentes de Colosas, dice 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí lo importante es esto. Bueno, una, estamos viendo otra vez la simbología de ser sepultado y resucitado, eh, pero lo que realmente es lo que nos cambia es mediante la fe en el poder de Dios. Este, esa fe en el Dios que tiene poder de resucitarnos, en creer que Él tiene ese poder, esa capacidad, esa intención, eso es lo que nos resucita. Entonces, eso es lo que nos bautiza, lo que nos identifica. El agua no lo hace. El agua es un acto de obediencia. Jesús dijo que nos bautizáramos. Entonces, pues debemos obedecerlo para que así sea, pero el agua es un acto de identificación. Lo que nos salva, pues no es el agua, es esa fe. Y por eso es que, repito, hay instancias leyendo el Nuevo Testamento en donde la gente simplemente confesó. ¿Por qué? Pues a lo mejor no tenía a la mano donde ser bautizado, no era, oye, ¿crees? Sí, sí, pero, a ver, espérame, ahorita no hay dónde, mañana o la semana que entra voy por donde hay un río y entonces sí ya confieso mi fe. No, no era necesario. Era más importante en ese momento rendirse ante Dios y si no había un lugar para bautizarse, ya después lo puedes hacer, no es que no lo hagas, pero lo importante era en ese momento confesar la fe. Bueno, seguimos porque en el versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ok, nos identificamos en su muerte, con el bautismo, pero también, este, lo seremos también en la resurrección, o sea, en ambas partes, la muerte al pecado y la resurrección. Eh, Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí se da una situación, muy interesante en la cual vamos a entrar con más profundidad en el capítulo 7. El viejo hombre o vieja mujer, ¿verdad? Aquí se está hablando en un género, este, común. Obviamente no es que si esto vale para hombres, sino para mujeres. Y como el mismo Pablo dice en otra carta, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay amo, no hay siervo, todos somos iguales para Dios, Dios no hace acepción de personas. Entonces, bueno, simplemente aquí en esta versión así lo dice, porque probablemente así estaba el hebreo original, pero vale para todos. Bueno, eh, ¿qué es ese viejo hombre, o viejo humano, si ustedes prefieren? Es nuestra antigua naturaleza. Nuestra naturaleza original, vamos a decir, nosotros nacemos, somos concebidos, nacemos, somos bebés, durante un tiempo de la infancia, eh, aunque ya tenemos conciencia del bien y del mal, no la tenemos plena. Entonces, como niños, es una doctrina que también pues, podemos exponer con más amplitud, pero nos quedamos así por el momento. Somos salvos. Dios no nos condena como niños, no tenemos esa plena conciencia del mal, ni esa plena madurez para confesar nuestra fe en Dios. Pero llega el momento que sí la tenemos.
Y esa persona va creciendo en la naturaleza caída que tenemos, que es una naturaleza egoísta por naturaleza. Siempre nosotros por naturaleza pues tendemos a ver por nuestros propios intereses. Este, sí podemos querer a nuestros cónyuges, hijos, padres, en fin, pero en gran medida, pues nuestro centro de gravedad está en nosotros mismos y ya mucho menos Dios, que ni vemos. Entonces, ese es nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, nuestra vieja naturaleza. Bueno, esa es el que muere, pues ese, es ese. En la cruz, así como Jesús murió por nosotros, al nosotros ser bautizados en Jesús por fe, también esa parte muere. Este, y la idea es que somos justificados, es algo que ya habíamos platicado en otra sesión. Entonces, el ser justificados, habíamos dicho, no, yo soy súper justo, yo soy incapaz de hacer nada que no sea justo. No, justificado quiere decir ya Dios, al habernos eh, dado esa nueva naturaleza, al, y eso se ve en Mateo 3, por ejemplo, al haber nacido de nuevo, nos da esa capacidad. Em, les voy a hacer un dibujito aquí para que quede claro ese concepto, así como lo vemos. Miren, bueno, sí que en el momento que nosotros nacemos, tenemos esta naturaleza, esta línea roja que estoy dibujando, que va a terminar el momento que muramos. Es nuestra naturaleza caída, humana, eh, con cosas buenas, semejantes a Dios, pero con muchas cosas malas, como rebeldía, de no querer depender de Dios, y centrarnos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos a Dios? Que hay una nueva naturaleza que va atendiendo a Dios y esa naturaleza es eterna. Entonces, ya no solamente tenemos nuestra antigua naturaleza, la que prevalece, la que realmente nos enseñorea, como vamos a ver más adelante, es esa nueva naturaleza. ¿Qué pasa con la anterior? La seguimos teniendo. No decir, ah, caray, pues ya fuimos santos y puros, recibimos a Jesús y ya jamás dijimos una mentira, jamás hicimos algo incorrecto, éramos como ángeles celestiales, perfectos, caminando en la tierra. No, seguimos teniendo esa tendencia, pero ya no solamente tenemos esa tendencia, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu nos da la capacidad de hacer todo lo que Dios quiere. Y ese espíritu ya no es como la conciencia que la podemos manipular. Como decíamos en el capítulo 2, tu conciencia sí te dice, oye, pues esto está bien, pero tu conciencia le puede decir, sí, pero todo el mundo lo hace, hombre, no te sientas tan mal, o no es tan malo, o ya cambió el mundo, o si esta persona le hice algo, bueno, pues sí, pero esta persona me hizo esta otra cosa, ¿no? Entonces, pues se lo merece. Podemos ver muchos argumentos que nos justifiquen.
pero el espíritu no lo podemos manipular. Bueno, entonces tenemos ese viejo hombre que fue crucificado, este, y realmente esa destrucción va a ser al final de nuestra vida, pero ya está sentenciado. Eh, y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos con Cristo, somos justificados. ¿De qué somos justificados? Del pecado. O sea, el pecado ya no se imputa en nosotros, ya no se nos atribuye. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Como ya dijimos, está la parte de la muerte, pero pues también viviremos en la gloria eterna con Jesús. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo murió, pero no se quedó muerto. Cristo resucitó. Entonces, no es decir, bueno, pues, Cristo fue un mártir, murió horrible en la cruz y pues lo admiramos por sacrificio. Sí, pero ahí no quedó. Cristo vive, resucitó. Dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Esto también es importante. Eh, Aquí está la doctrina, que hay diferencias en diferentes iglesias cristianas, protestantes, católicas, en fin, ortodoxas, eh, que es que la salvación se pierde o no se pierde. Nosotros pensamos que no se pierde. ¿Por qué? Pues principalmente porque la dice la Biblia, o sea, ahora sí que no es nuestra opinión o nuestras conjeturas. eh, y si quieren ya como una cuestión lógica, decir, bueno, pues si la perdemos, pues qué desperdicio hicimos con Jesús. Y sobre eso también llega a hablar la carta de Hebreos en los capítulos 6 y 10. Pero aquí más que despedirse sería como una cosa que se llama apostasía, que es el que niega la fe, y lo que pasa es que realmente nunca la tuvo. Pero bueno, entonces aquí dice, al pecado murió una vez por todas. Digo, esta es una mención, pero hay otras muchas que vamos a ver. Entonces, no es que a cada momento pues caemos y nos levantamos y ya vamos a ser condenados y volvemos a ser salvos y volvemos a condenarnos y volvemos a salvarnos. No, la salvación es de una vez por todas. Dice, más en cuanto vive, para Dios vive. Eh, entonces, vivimos para Dios. Esa es la vida. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, efectivamente, si no estuviéramos muertos al pecado, pues estaríamos todavía en condenación. Eh, Eso nos da pues un gozo y una paz, saber que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Eh, Eso no quiere decir que no haya justicia en el sentido de que pues habrá quienes estén mejor, mm, más cerca de Dios y quienes no lo estén. Sobre eso también habla, si mal no recuerdo, creo que es una de las cartas a los Corintios o a Gálatas, no recuerdo, pero bueno, habla sobre las coronas que tendremos cuando muramos. O sea, que pase uno de panzazo o que pase con grandes honores, ¿no? Eh, Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces ya en esta condición no puede reinar el pecado en nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo, pues es un cuerpo físico, realmente pues es nuestra alma la que hace que el cuerpo peque, el cuerpo pues es simplemente un instrumento, pero lo podemos usar para mal. Nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros brazos, nuestras piernas o incluso pues nuestros órganos sexuales, ¿no? Entonces, puede ser para bien o para mal. Hago una anotación rápida. El sexo no es malo, pero dentro de lo que Dios dispone. Este, luego, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y miembros, pues es toda la parte de nuestro cuerpo, ¿no? No es que sea una connotación sexual especial, es todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, extremidades, en fin, lengua, todos, ojos, lo que tengamos. Eh, entonces, eh, no, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y como lo dice, como instrumento, nuestro cuerpo es un instrumento. O sea, ahora sí que nosotros no somos más que nuestro cuerpo, pero también somos nuestro cuerpo. Y la parte de nuestro cuerpo es ser un instrumento. Entonces lo podemos usar para mal o lo podemos usar para bien. Eh, y termina esta sección porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estamos todavía sujetos a tentaciones, estamos todavía sujetos al pecado, este, pero ya con el Espíritu en nosotros, este, ya quien realmente nos domina y nos debe dominar es la gracia de Dios con su Espíritu. Entonces, sí, estamos todavía vulnerables al pecado, y repito, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero ya no estamos enseñoreados por el pecado, sino por la gracia. Y vemos esta última sección, siervos de la justicia. Y bueno, sigue la argumentación que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Explico esto rápido, Alfred, y te doy la palabra. Entonces, pues vuelve a decir, ok, pues ya morimos al pecado, ya tenemos la gracia y pues ya estoy del otro lado. Entonces, pues ya puedo estar tranquilo pecando en ninguna manera. Mi Alfred, sí, pregunta, please. Gra- Gracias, Ed. Fíjate que ahorita que tocabas ese tema, igual me aprovecho para preguntar efectivamente sí considero que no perdemos la salvación, pero sí al momento de ser desobedientes, no sé qué opines al respecto, no perdemos la salvación, pero sí nos alejamos de su gracia, es decir, nosotros creamos el mal vivir, digamos que nuestro propio infierno al ser desobedientes. Eso es lo que, bueno, hace tiempo ha habido muchas controversias al respecto, ¿no? Que ya no eres salvo, que sí, por pecar. Yo lo que alcanzo a leer de la misma palabra es eso, bueno, no vas a ser salvo, pero aquí en la tierra estás siendo desobediente, te alejas de la gracia del Espíritu Santo y pues aquí creamos eh, ese alejamiento para con Dios. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto. ¿Qué opino? Como bien lo dices, esta es una opinión, no es bíblico, pero no sé si hay algún fundamento en la que yo pueda algún día debatir sobre esto y aterrizarlo en este fundamento. Gracias. Claro, mira, y como siempre son temas que este, nos emplearían
toda la sesión, pues, toda la doctrina de la salvación, que no se pierde, es una doctrina importante que tiene un sustento con un desarrollo amplio, pero brevemente, por ejemplo, Efesios 4:30 dice, eh, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El estar sellado, que no solamente aparece en este versículo, lo aparece en otras partes, y en todo caso, aparte de la expresión sellado, se manifiesta también en otros versículos, quiere decir que ya estamos como que garantizados. Ya no hay manera, y eso lo vamos a ver en el capítulo 8, de que esto lo perdamos. Si realmente lo tenemos, no lo podemos perder. Pero ¿qué pasa? Si tú te alejas de Dios, pasan varias cosas. Una, eh, contristas al Espíritu. El Espíritu de Dios que está en ti, porque tienes esa parte de Dios en ti, el Espíritu Santo, no eres tú, es Dios, pero está en ti. Eh, lo apagas, y eso te va a generar pues, estar mal, estar triste, estar con conflicto, y perdón que lo diga, lo vamos a ver en el capítulo 7. Es un capítulo muy bueno sobre ese punto, el conflicto entre el espíritu y tu naturaleza humana. Entonces, eso te va a generar un malestar, una falta de paz, y como el espíritu no lo puedes manipular como la conciencia, no es algo que, "Ay, no te preocupes, hombre, ya, déjalo, o sea, tú disfruta la vida. Tu conciencia lo puedes decir y la puedes adormecer, engañar, manipular, pero al Espíritu Santo no, es Dios, o sea, Dios no lo puedes manipular. Dios te dice, estás mal, mal, estás mal. Y decir, no, pues ya no estoy mal, ya no me molestes, pero ahí sigues teniendo esa noción. Entonces, eh, como tú bien dices, pues puede ser un poco infierno en la tierra, o sea, porque no tienes paz, no tienes gozo, y eso te hace vivir mal, porque estás en rebeldía con Dios. Entonces, sí puedes alejarte de Dios, pero no puedes alejarte tampoco tanto. Entonces, pasa eso y ha pasado, por ejemplo, las mismas cartas se ve, por ejemplo, como Pedro, pues, el gran apóstol, pues a veces se alejaba de Dios, ¿verdad? Andaba con los llamados judaizantes, eso lo vemos en la carta mm, a los Gálatas, este, porque no se quería ver mal, porque no quería tener broncas, problemas. Entonces, Pablo lo reprendió. Este, entonces, o Pedro cuando pues negó a Cristo, y no por poner a Pedro así como el gran ejemplo malo, no, muchos de repente, pues, Tomás que dudó de Jesús, decir, mira, yo, eso que haya resucitado, a mí, yo quiero pruebas. Muchos, tuvieron, fallas, temores, en fin, como todos, grandes hombres de Dios como Moisés, Abraham, David, Salomón, en fin, mismo Pablo, que tenía, pues decía, un aguijón. Entonces, todos estamos sujetos a eso, y de todo no perdemos la salvación.
Bueno, voy a continuar. Perdón, tantito, tantito. Fíjate que aquí dice, Efesios, me dijiste, Efesios 4:30. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía, esto es lo que dice mi versión, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. ¿Cómo debo de entender eso de para, para mi completa liberación en el día señalado? Lo que pasa es que tú vas a ser completamente liberado cuando te mueras. Aquí en el mundo sigues pues, con Mm, tentaciones y sí, con ya, tu vieja naturaleza, en fin, cierto, cierto. y ya cuando te mueres, pues ya, ahora sí ya, este, resucitas, te glorificas ahí en el reino de En la Dios. vida eterna. Ujú, Ok, muy exacto. amable. Sí, sí, Ok, sí. Gracias. vale. Bueno, seguimos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, tenemos dos opciones. Nosotros dijimos, no, yo esclavo ni de ti ni de allá, yo no quiero ser esclavo de nadie. Pues no, si no eres esclavo de la obediencia para justicia, eres esclavo del pecado. Entonces, realmente no hay eso de eres esclavo de una u otra manera. Solamente que si eres esclavo de la obediencia, eres esclavo para bendición. No es decir, pero soy esclavo. No, es esclavo para bendición. Este, Porque del pecado, pues, híjole, pues está que siempre me tienta, no sé, puede ser la gula, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser el poder, puede ser el alcohol, puede ser un montón de cosas. Este, en mayor o menor nuestra soberbia, nuestra vanidad, en fin. Entonces, somos esclavos de eso. Eh, pero dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque todos lo éramos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, aquí la redacción un poquito rebuscada, pero gracias a Dios que escuchaste pues, el Evangelio, que escuchaste el mensaje de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado, se nos liberó de eso. Ahora somos siervos o esclavos, pero de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, como dijimos, pues antes nosotros, nuestro cuerpo, por nuestra debilidad, o sea, nuestra naturaleza humana es débil, por eso dicen débil es la carne. Y no es un cliché, un eslogan, somos débiles. A veces puedo decir, no, yo voy a ser muy fuerte y mi voluntad y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Y ok, puede ser. Hay gente que, por ejemplo, deja de beber o dejar las drogas, y está bien, pero no somos fuertes en nuestra naturaleza. Si somos fuertes para algo, somos débiles para otra cosa. Este, eh, Somos débiles, a lo mejor somos fuertes y ya no bebemos, qué bueno, los que tengan ese problema, pero pues, a lo mejor, no sé, son soberbios, petulantes, o son, eh, alguna otra cosa les pega, pornografía, vayan ustedes a saber. Entonces, hay muchas debilidades que hay en las personas. Este, entonces, no sean
no se entreguen para eso, entréguense a santificación, que es otra palabra que hay que entender bien, santificarse, que es santiguarse, ser un super santo, que es apartarse. Leía algo que me llamaba mucho la atención, que decía tres males y la forma de combatirlos. No decía eso, pero básicamente era el mensaje. Está el mundo, o sea, no yo, el mundo Sugasti, sino el mundo, ¿verdad?, en que vivimos. Está nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, o sea, esa es la número dos, y está el diablo. ¿Cómo combatirlos? Del mundo, huye, apártate de él. No quiere decir que estemos como ermitaños, ¿verdad? Vamos a encerrarnos en algún lugar o a un monasterio, en fin, pero huye de las tentaciones. Este, Eso en buena medida es santificarse. El santificar, y viene también la raíz en hebrea, que creo que es kadosh, quiere decir apártate. Eh, Acuérdense, por ejemplo, el santuario de las mariposas monarca, que son muy santas las mariposas monarca, que es un santuario, es un lugar donde están apartadas, están protegidas. Entonces, eso quiere decir santificación. Vete apartando de lo que es malo. Eh, Apártate si el alcohol para ti, fíjense, la Biblia no prohíbe el alcohol, pero dice para los débiles y en buen plan, o sea, no en un plan peyorativo, a lo mejor a ti te pega porque, este, por cuestión familiar, por cuestión cultural, social, en fin, bueno, entonces apártate del alcohol. Las drogas, bueno, no se diga, pornografía, este, em, deshonestidad, amor al dinero. El dinero no es malo, es un instrumento, pero si tú te obsesionas por el amor al dinero, bueno, pues sí, entonces sí te va a ir mal y vas a hacer mal. Entonces, ese es el proceso de santificación, de apartarse. Bueno, rápido le decía al otro porque no lo acabé, del mundo huye, de tu carne, este, niégala, este, toma tu cruz, eh, niega lo malo de ti, eso recházalo. Y del diablo, resístelo. Este, y- pero bueno, no me voy a quedar con eso, vamos a terminar. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, éramos esclavos del pecado, pero no teníamos nada que ver con la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros tendemos a pensar de que, bueno, pero no era tan malo yo tampoco, ¿no? Sí, hacía mis cositas, pero también hacía mis cosas buenas. Este, ¿Y qué dice Dios de eso? Pues no te cuento eso. Hay un versículo en Isaías bastante fuerte que dice que nuestras obras las veía como trapos de inmundicia. Entonces, las obras en nuestra carne, Dios no las valora, valora las que están en su espíritu. Y aquí dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No había fruto, fruto que Dios valorara, recibiera, apreciara, nos contara por justicia, no había.
Por eso es que Cristo vino. Si no, pues ¿para qué vino Cristo? Si fuera nada más por nuestras obras, que sí las va a juzgar, pero para ver el grado de bendición o de condenación que vamos a tener, pero no para ver si somos salvos o condenados, sino para ver qué grado de bendición tenemos siendo salvos o qué grado de condenación tendremos siendo condenados, pero no para hacer una u otra cosa. Y pensamos que es así. Si, bueno, pues va a haber una balanza y bueno, pues nuestra esperanza a lo mejor sí el purgatorio. No voy a ir al paraíso, pero voy al purgatorio. Pues, ni modo. Ahí me quedaré un tiempito en el purgatorio y bueno, ya. Después será cuestión de tiempo que esté con el Señor. Se piensa fácil, pero pues, el purgatorio no tiene bases bíblicas. Es otro tema. No las tiene. Este, y bueno, ya casi terminando, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya somos libres del pecado y ahora somos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la santificación es un proceso en esta vida, estarnos cada vez apartando más para Dios, apartándonos cada vez más del pecado. Este, y al fin, como le decía yo a Alfred, si nos morimos y acaba el proceso de santificación, ya sigue la vida eterna. De eso habla un poco el capítulo 8 también. Y para terminar, y esto es un pasaje muy clásico y muy rico en mensaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos pues esta dicotomía. Tenemos por un lado la muerte y por otro lado la vida eterna. Así de plan. Ahora, la muerte que es la paga del pecado. El pecado se nos lo pagan. ¿Hiciste esto? Ok, ¿cuál es tu paga? La muerte. Eso fue lo que te ganaste. Y esa muerte, por un lado, es la muerte eterna, pero por otro lado, también es una muerte cotidiana. Cada vez que hacemos algo mal, este, nos hacemos mal y hacemos mal. Este, ese mal nos va afectando nuestra conciencia, nuestro espíritu, nos puede crear problemas emocionales, de salud, económicos, podemos generar muerte en los demás, también problemas de salud, económicos, emocionales o muerte misma. Este, entonces, ese es un lado de la moneda. El otro no es paga, es dádiva. O sea, la vida eterna no la podemos comprar. Decir, bueno, yo voy a hacer algo y págame con la vida eterna. Dime qué hago. Ah, pues tienes que hacer esto, lo otro. Va, lo voy a hacer. Viene mi paga. No, no podemos. Por eso es que Cristo murió en la cruz, porque nosotros no lo podemos hacer. No tenemos la capacidad de estar a la altura de lo que Dios quiere. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que dice Jesús en Mateo 5, 6 al 7, cuando dice, oísteis que no debes matar, pues yo os digo que cualquiera que le diga esto a su hermano es culpable de juicio de muerte.
sea, Dios no podemos llegar a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos lo regala. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, pues este es el capítulo 6. Seguirá el capítulo 7, que veremos pues, en 2 semanas, porque ya la próxima semana es Semana Santa. Es una semana en la que pues rememoraremos justamente esto, la muerte de Jesús. Pero bueno, antes de hablar de eso, nomás el capítulo 7 ah, hace una analogía tomada del matrimonio, y luego está esta parte que, híjole, es un súper profundo, dice el pecado que mora en mí. Se los he estado mencionando varias veces, es esa lucha interna que tenemos porque no estamos completamente libres. Tenemos la libertad principal en el sentido que ya no reina en nosotros el pecado, reina su espíritu, pero seguimos sujetos al mundo, a nuestra vieja naturaleza y al diablo, a tentaciones. Entonces, eso, como les decía, lo veremos en 2 semanas. La próxima semana, pues rememoramos y podemos decir que celebramos la Semana Santa. Por un lado, es la muerte de Cristo, entonces, no, pues es algo lamentable, o sea, brutal, tristísimo, pero pues gracias a eso es que nosotros tenemos vida. Y recordemos que Cristo no se quedó crucificado en la cruz, Cristo está sentado a la derecha del Padre, Cristo resucitó. Este, entonces, pues es un tiempo de reflexión y de celebración incluso. Eh, y bueno, por eso en todo caso, pues nos veremos en 2 semanas. Este, y bueno, pues terminemos orando, dando gracias por este tiempo. Eh, Padre bendito, te damos gracias por eh, los que estamos aquí presentes, por las vidas de los que estamos, por nuestras familias que representamos. Te pedimos que este tiempo de conocimiento que tuvimos de lo que tú le transmitiste al apóstol Pablo, para que lo sepamos nosotros sobre ese pecado del cual tú nos liberas, sobre ese regalo que tú nos das de vida eterna con nuestro Señor Jesús, con esa identificación de fe con Él, de ese bautismo que tú nos ofreces, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir en esa fe, en ese proceso de acercarnos cada vez más a tu voluntad, en ese proceso de santificación. Nos encomendamos todos contigo, encomendamos nuestras familias, te encomendamos nuestras vidas, los problemas y pruebas que cada uno tengamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, como tú nos pides que te lo pidamos. Amén. Amén. Pues eh, terminamos. Gusto en, ahora sí fuimos un poco más, las pasadas fuimos 3, ahora ya somos 7, 8. Entonces, gracias por unirse, me dio gusto aquí, Anita. ¿Cómo estás, Anita? ¿Ya estás mejor? Hola, buenas noches. Claro que sí, muchas gracias. Ya estoy mucho mejor y mi biopsia salió limpia. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Saludos a Alfred también ahí, tu Gracias, esposo, tocayo tuyo, Alfred. Este, gracias. gusto en tenerte aquí, mi estimado Alfred, Pilar, Mirna, Carolina, Gracias. Jimena y Gabriela, que bueno que también otra vez se unió con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan Perdón, Santi, semana y Semana Santa. Sí, mi estimado Alfred, ¿qué pasó? te comento es que como
Ya ves que soy abogado litigante y Sí, también doy clases y también tomo clases y se me dificulta, pero gracias a Dios es una bendición estar aquí, ok. escucharte, es un agasajo, es un gozo, como siempre. Qué bueno, Alfred. No sabía Tener- que dabas clases también. Qué bueno que es. Sí, porque sí, como bien lo sabes, y se aprende más enseñando Sí. que aprendiendo. O sea, tú ahorita, el que se lleva todo, todo el regalo eres tú. Sí, nosotros nos llevamos una rebanadita del No, pastel. sin duda, sin duda, sin duda. Sí, Es la Biblia y bueno, también como sí, arquitecto, sí. sí. Así es, Entonces, Alfred. pues tengo que estar tanto capacitarme y capacitar para aprender, así como tú. También ya algún día hablaré de estos temas de la Biblia, pero todavía no estoy al 100. Pero Bueno, muchísimas gracias. es la idea, o sea, y lo digo para ti, para todos. eh, la idea es que Dios sabrá cuándo, en meses, años, en fin, pero el proceso de crecimiento, pues es para hacer la gran comisión que Dios nos da nos comunica, por ejemplo, en Mateo 28, que es proclamar el reino de Dios. Ujú. Entonces, esto es alimento para nosotros, pero el día de mañana, pues nosotros también tenemos que brindar ese alimento a otros, no nada más Así es. limitarnos a ser alimentados. Pero bueno, gracias, mi estimado Alfred, me dio mucho Al gusto contrario, muchas gracias. estar aquí con todos y bueno, pues mejor nos vemos en un par de semanas. Que les vaya muy bien. Buenas Abrazo, muchas noches. Gracias, que Dios les siga Gracias, Armando. bendiciendo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.